Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Bien, les saludo a quienes no tuve el privilegio de saludar. Estar acá es una grata responsabilidad, pero sabemos que Dios nos da la herramienta para exponer su palabra. Y como saben, hemos estado estudiando durante todo este año sobre el libro de Corintios, donde hemos visto que la iglesia tenía divisiones, estaba desordenada, tenía conflicto, había sido depravada por el mismo pecado. Y en base a eso nos enfrentamos a un nuevo problema que hemos estado viendo desde el capítulo 11, que le explicó Diego, del abuso de la cena del Señor, donde había un desorden, un descontrol. Y Pablo sigue acá nuevamente en ese desorden, pero ahora habla sobre los dones espirituales. Así que vamos a ver el problema que originaba el desorden en los dones espirituales. Y antes de comenzar, me gustaría empezar ejemplificando esto para tener una idea más clara. Y todos saben acá que la cultura de nosotros es deportiva. El deporte se ha impregnado en nuestra cultura, pero siempre hay un deporte que ha destacado. Y el deporte que todos sabemos que incluso nosotros tratamos de practicar como hermanos de iglesia, el fútbol, ¿verdad? El fútbol ha sido sumamente popular, llamativo. Incluso ahora se hacen apuestas respecto al fútbol. Ha llegado a un nivel muy alto de popularidad. Pero ¿saben qué? Hay un equipo que se destaca aún más por sus trofeos, por sus campeonatos, por su dinero, por su forma de jugar. Y uno de ellos, entre otros, es el Barcelona. Y saben que el Barcelona en el 2016, en un partido por la Champions League, hizo 1029 toques con una efectividad del 90%, alrededor de 930 pases. Una cifra tremenda para quienes saben de fútbol. Pero a eso no quiero llegar. Lo que quiero apuntar más allá de la popularidad de este equipo es que este equipo es dirigido por alguien, ¿verdad? Tiene un técnico que es quien tiene las ideas y se alinean al propósito del equipo de fútbol, que tienen una meta porque todos son futbolistas con el mismo oficio, pero tienen algo distinto. Al ser todos futbolistas, tienen algo que los diferencia, que es que cada uno tiene su posición y en base a su posición trabaja en unidad para lograr el mismo objetivo. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer en esta iglesia. Pablo sin duda no sabía que era un equipo de fútbol y estaba a años de saber qué era el fútbol. Pero este ejemplo se puede ejemplificar porque la iglesia de Corintio tenía ese problema. Había un desorden. Para que ustedes me entiendan, había muchos defensas. Y un equipo no funciona con puros defensas. Y eso es lo que pasaba en esta iglesia. Y Pablo, en base a eso, va a trabajar para que ellos puedan comprender que Dios entregó diversos dones para que podamos utilizarlos en diversos ministerios. Y ellos estaban sumamente desordenados y no podían comprender eso. Ese es el escenario bíblico que nosotros tenemos el día de hoy. Pero nuestra meta es que nosotros, como audiencia, no seamos engañados por el diablo. Que sepamos que tenemos diversos dones y que en estos dones nos sirven para edificar nuestra iglesia y para que en unidad podamos ponerlo en práctica para conseguir los propósitos que Cristo ha establecido en nuestra congregación, que es llegar a la estatura de Él mismo, ¿verdad? Por eso somos cristianos, seguidores de Cristo. Y el pasaje del día de hoy se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Si me pueden acompañar, yo les voy a dar lectura. Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 11. Recuerden que nosotros usamos la Nueva Biblia de las Américas. Y la palabra de Dios dice así: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema.
Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Oremos. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por estar aquí, Señor, reunidos como iglesia, con el deseo, con el hambre de seguir aprendiendo de tu palabra, de buscar tu verdad, Señor, de instruirnos en ella, Señor, para ser personas que te adoren en espíritu y en verdad, que busquen una doctrina sana, una leche que no sea adulterada, Señor, que nos puede engañar, Señor, y muchas veces alejarnos de lo que tú esperas para nosotros. Dirígenos, Señor, para que podamos esto que aprendemos, Señor, que tú nos enseñas a través de tu palabra, ponerlo en práctica, Señor, y ser una iglesia unida, que tenga el mismo propósito y la misma visión, que es llegar a la estatura tuya, Señor, a la estatura de Cristo, quien se entregó por nosotros, Señor, y en algún momento va a venir por su iglesia, para que estemos ahí reunidos y le adoremos en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. Dirígenos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver 3 puntos. El primero le puse así: diferenciar lo real de lo falso, que abarca desde el versículo 1 al 3. Diversidad y la importancia, desde el capítulo 4 desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Y por último le puse mi don, que abarca desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Y vamos a empezar así. El primer punto, como les dije, vamos a ver respecto a los dones. Porque Pablo acá está exhortando a la iglesia. Dice así: en cuanto a los dones, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. El primer reto que le dice Pablo a la iglesia: los dones, por favor, no sean ignorantes. Necesito que, como ustedes, hijos de Dios, sepan de esto. Cuando habla de ignorantes, quiere decir que no desconozcan esto. Lo mismo pasó con la cena del Señor, que él pedía que por favor no ignoraran un mandato de Dios. Esto era igual de importante. Si volvemos nuevamente al partido de fútbol, cuando un equipo llega a la cancha a enfrentar a un rival y no lo conoce, va a ignorar quién es su estrella, va a ignorar cómo juegan y obviamente le va a ir mal, van a ser engañados. O incluso, si yo le hablo a mi esposa de fútbol, quizás no sabe mucho, y yo la puedo engañar, le puedo decir: ¿sabéis qué? Cristiano Ronaldo es súper malo y el mejor es Messi. Y no va a saber porque va a ser engañada. A eso se refería Pablo, que él no quería que lo engañaran. ¿Pero por qué? Y el contexto era el siguiente, y lo dice el versículo 2. Dice: ustedes saben que cuando eran paganos, de una u otra manera eran arrastrados hacia los ídolos mudos, hacia los ídolos que eran falsos, dioses que no hablaban. A eso se refería con dioses mudos. Y Pablo pone el stop y le está recordando: nosotros, cuando éramos inconversos, nos podía haber pillado cualquier religión. Nos podían haber pillado los testigos de Jehová, nos podían haber pillado los mormones, nos podían haber pillado los católicos, y nos podían haber engañado. ¿Por qué? Porque no sabíamos nada. Desconocíamos del único Dios verdadero. Y eso se está refiriendo Pablo al pueblo, que ellos, cuando eran inconversos, de una u otra manera fueron engañados por los dioses falsos. Y en ese entonces había muchos dioses falsos. De hecho, un dato curioso, dicen que
la reina Afrodita, la reina del amor, es la diosa de todas las otras religiones, pero con distintos nombres. Entonces, sin duda, todos eran engañados con dioses falsos. Y eso pasó en la iglesia de Corintios. En el contexto, llegaron al Dios verdadero, pero ¿con qué? Con posturas, con ideologías, con costumbres que eran falsas. Y hoy en día, si nos ponemos a ver y recibimos a un testigo de Jehová o algún católico, ¿va a conocer al Señor? Sí, pero lleva consigo varias posturas y tradiciones que son incorrectas. Y es un proceso que le va a costar, y en su mala base va a poder dudar. Si alguien le dice algo u otra cosa, no va a tener una base correcta de lo que es verdadero o no. Entonces acá Pablo le está diciendo que ustedes sí fueron engañados en su momento, cuando no eran hijos de Dios. Y por eso Pablo le está amonestando, porque lo primero que tiene que hacer para ordenar es llegar a la base, a la raíz. Y esa raíz: estaban mal, han sido engañados. Porque recordemos que Pablo estuvo con esta iglesia 1 año y medio. Y sin duda él les enseñó, los nutrió de la verdadera palabra de Dios. Pero este pueblo lo había dejado. Este pueblo se había olvidado. Se había olvidado de lo que Pablo le había enseñado y habían tomado leche adulterada. Al punto de que no sabían diferenciar qué era de Dios y qué no era de Dios. Eso es lo que dice el versículo 3. Dice: por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Acá cuando habla de anatema, para que podamos entender, quiere decir maldecir el nombre de Jesús. ¿Ustedes se imaginan a alguien que profesa a Dios maldiga a Jesús? Es como cuando Jesucristo nos decía en su palabra que cómo él iba a echar fuera demonios en el nombre del mismo demonio. Era una contradicción nula, ¿verdad? Lo mismo pasaba acá. ¿Cómo alguien podía decir que se llamaba o que se decía ser hijo de Dios, llamar a Jesús anatema, es decir, maldito? Y en ese contexto era posible. Para nosotros obviamente es algo que no se puede porque no calza ni pega ni junta, ¿verdad? Pero en ese entonces sí. ¿Por qué? Porque según la tradición judía y sus reglas, alguien que moría crucificado era lo más bajo, al punto de que si él moría crucificado, era decir que Jesús lo había maldito. Eso quiere decir que fue crucificado. Entonces ahí los judíos claramente decían: Jesús es anatema porque murió crucificado y Dios lo maldijo. Pero sin duda estaban errados, ¿verdad? Porque eso no fue así. Esta herejía que se mencionaba pudo seguir en la iglesia de Corintios por mucho tiempo. Pero ¿qué hay de nosotros, hermanos? Nosotros que estamos acá en UCB estamos tratando de hacer una iglesia sana y gracias a Dios buscamos la verdad, ¿verdad? Escuchamos a los hermanos, nos nutrimos, vamos a un instituto bíblico, aprendemos las doctrinas bases para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero cuando estamos solo en la intimidad, quizás cuando nos buscamos a ver una prédica, sabemos si este hermano está hablando verdad, porque en las redes sociales hay muchísimo contenido, ¿verdad? Y quizás a muchos les ha pasado que duda y dice: hoy lo que él me está diciendo se escucha bonito, pero ¿será verdad realmente lo que se están transmitiendo en otras redes sociales? O quizás no nos pongamos en ello, sino en nosotros. ¿Nosotros sabemos discernir si esto realmente es de Dios o es una doctrina que esté falsa? Y yo lo digo porque muchas veces me pasaba en mi inmadurez, cuando veíamos prédicas, igual uno decía: ¿y esto será bonito, no? Y uno empieza a predicar, o sea, a buscar, y lo que tú pongas en Google te va a salir. Te va a salir lo que él dijo es real, pero también te va a ver otro lado que dice no es real. ¿Y eso de qué depende? De nosotros, solamente de escudriñar la palabra, de saber qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. Eso pasa con los milagros que se presencian muchas veces en YouTube. ¿Realmente Dios quiere un espectáculo para nosotros? ¿O Dios quiere que aprendamos de su palabra
de que confiemos en Él. Nosotros cuando estamos acá en la congregación, no estamos acá para mostrar milagros. Lo que Dios quiere es que nosotros pongamos su palabra y aprendamos de ella. Y así es la base para que nosotros no seamos engañados. Y hablando de los dones, hermanos, los dones espirituales. ¿Para qué nos sirven los dones espirituales? Los dones espirituales, la raíz de esa palabra viene de gracia. Gracia es un regalo que se nos da a nosotros sin merecimiento, ¿verdad? ¿Y para qué son los dones? Son para utilizarlo dentro de nuestra congregación, de nuestra iglesia, para edificarnos los unos con los otros, en amor, en unidad, para llegar a la perfección que es ser semejante a Cristo. Obviamente no lo vamos a hacer por nuestra carnalidad, pero esa es nuestra meta que algún día vamos a llegar a hacer. ¿Cuando quién? Cuando Jesucristo venga por su iglesia. Y eso es lo primero que quiere hacer Pablo en estos 3 versículos. Diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El pueblo, sin duda, estaba confundido, pero el pueblo tenía la base. Tuvo al mismo Pablo que él le enseñó todas estas cosas. Solo era manera de poderse a pensar y saber discernir qué era lo bueno y lo malo. ¿Y por qué Pablo hacía esto? Porque en el segundo punto que vamos a ver, donde es la diversidad de dones, él le explica que hay una alta gama de variedades para que nosotros podamos trabajar. Y eso es lo que dicen estos versículos. Si me acompañan, en el versículo 4 al 7, habla sobre la diversidad de los dones, diversidad de ministerio y de operaciones. Y lo vamos a ver uno a uno más detalladamente qué quiere decir esto. En el contexto, mucho de Corinto había escuchado de Jesús, como le dije, pero también otros habían anulado a Jesús por su manera de actuar, su popularidad en cuanto a hacer los milagros. Sin duda eran llamativos. Si uno se pone a pensar y ve algo llamativo, humanamente se ve por lo llamativo, pero no siempre quiere decir que eso sea lo correcto y sea lo que Dios realmente nos ha enseñado. Cuando habla que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, acá Pablo no se refiere de la boca hacia afuera, porque muchos de los testigos de Jehová dicen, no, yo sí creo en el Señor. O muchas sectas religiosas que profesan a Dios dicen, no, yo también creo en el Señor. Eso va a algo más allá interno, como vemos en Mateo 7, el mismo Jesús advierte y dice, y es la evidencia que tenemos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque hay muchas personas que usan su nombre para hacer lo que el diablo hace. El diablo vino a este mundo para matar, hurtar y destruir. Y las personas que usan el nombre de Dios en vano hacen prácticamente lo mismo. Ellos vienen a engañar, quieren hurtar a la iglesia de Dios, quieren destruir a la iglesia de Dios. Por eso Pablo es tan minucioso y pide que por favor pongan atención en los dones. Porque los que van a actuar falsamente van a querer destruir la congregación, van a querer destruir a la iglesia de Dios. Entonces cuando él dice que solamente se le llama Señor por el Espíritu Santo, quiere decir de algo interno. Se refiere a algo más práctico, a una fe genuina, una fe que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo deberíamos manifestarla físicamente. ¿A través de qué? A través de la obediencia. Primero, de su palabra, como también la obediencia a sus mandatos, a los mandatos que Dios dejó establecidos para su pueblo. Y en la medida que cada uno tenga la relación con Dios, porque también llegamos a otro punto donde hay mucho legalismo, de iglesias que dicen, no, es que tú te tienes que bautizar, es que tú tienes que ir a predicar a la calle, es que tú tienes que ganar almas para Cristo. Sabemos que es un mandato de Dios, pero esa medida la toma cada uno según su nivel de comunión con Dios. Eso es una iglesia sana, que sabe cuál es su deber, que sabe cuál es su mandato y que lo tiene que hacer, pero a su medida y a su tiempo. Porque la santificación gradual que nosotros vamos haciendo, que es parecernos más a Cristo, tiene su tiempo.
Yo no le puedo decir que mi tiempo es el mismo que el tuyo. Pero cada uno debe estar consciente de cumplir los mandatos en su tiempo y obviamente en el tiempo que Dios determina para ti, según su voluntad, si tú dejas ser guiado por Él. Bien. Ese punto es el que está finalizando Pablo con la iglesia de Corintios. Y la palabra de Dios es clara, como Jesús nos advierte, también Pedro nos advierte. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 2, dice: acá él muestra lo que pasó en ese entonces y lo que sin duda hoy día también pasa. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Igual como Pablo le decía a esa iglesia, tengan cuidado de los falsos maestros que vienen a dividir y enseñan malas prácticas que adulteran una doctrina sana. Nosotros también tenemos que tener cuidado con la perversión, con el popularismo, el éxito de religiones. Una religión, si es exitosa, no quiere decir que es la correcta. Una religión correcta es la que sigue la palabra de Dios y busca siempre su verdad. Y eso es lo que nosotros debemos buscar para no estar adulterados y seguir en comunión y en armonía, como día a día nos esforzamos por ser los unos con los otros. En el segundo punto, como les dije, dice la diversidad y la importancia. Versículo 4 dice: ahora bien, ya que conversamos todo esto, dice Pablo, les tengo que decir que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En este paso que yo empecé a analizar de Pablo, ya pasó por el primero donde los corrigió y les recordó lo correcto de lo adulterado. Ahora pasa al segundo punto en donde trata de ordenar la idea de la iglesia, de ordenar su idea, los dones, las actividades que se hacen en base de los dones. Y lo primero es la diversidad de dones. Pablo ahora le está diciendo respecto a la diversidad de dones. Diversidad se traduce como variedad. La variedad de dones. Cada persona, hermano, tiene distintos dones con el fin de buscar la unidad y la edificación en Cristo de manera sobrenatural. ¿Por qué de manera sobrenatural? Porque, como les dije, estos dones fueron un regalo otorgado por Dios por medio del Espíritu Santo. Es decir, cuando yo era inconverso, no tenía esos dones, porque claramente no tenía al Espíritu Santo. Pero sí tenía habilidades y destrezas que también me dio Dios, por ser una persona natural, pero que con el tiempo yo la iba desarrollando y utilizando en mi vida. Nada espiritual. Por ejemplo, alguien que es bueno para la pelota, de chiquitito se ve que es movido, que da los pases, y uno lo perfecciona día a día porque tiene esas destrezas y esas habilidades. Un artista que es bueno para dibujar, que es para crear, para ver ambiente ahora avanzando, uno se perfecciona desde pequeño. ¿Por qué? Porque nacen con eso. Pero el don, hermanos, es distinto. El don es un regalo sobrenatural que lo da Dios por medio del Espíritu Santo, una vez que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Antes no, claramente. Y todo creyente tiene el Espíritu Santo. Entonces, si tú eres creyente, obviamente tienes al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, déjame decirte que tienes dones espirituales para utilizarlo en la obra de Dios y para la edificación de tu iglesia. Estos dones que nos da el Espíritu Santo fortalecen la unidad de la iglesia. Y si no lo usamos bien, produce lo contrario en una congregación. ¿Qué es lo contrario? La debilita, la divide, genera conflicto,
pierde tu centro, hay perversión. ¿Les recuerda alguna iglesia esto? Estas cualidades que estoy dando. La iglesia de Corintios, ¿verdad? La iglesia de Corintios tuvo todos esos problemas, tenía esos problemas, y era porque había un descontrol, no sabían utilizar sus dones, habían divisiones, se corrompieron por el pecado, por las doctrinas falsas. Y si vemos todo ese conjunto de cosas, podríamos decir que no hay iglesia. Podríamos decir que si no tenemos esas cualidades negativas, no hay iglesia. Y si no hay iglesia, el diablo cumplió su objetivo, que es destruir el organismo vivo que Dios instauró. Por eso es necesario que nosotros, como congregación, usemos nuestros dones para la edificación de la iglesia. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo usamos nuestros dones si no sé qué dones tengo? ¿Cómo los descubro? Déjame ahí tranquilo, lo vamos a ver más adelante, de manera más práctica. Pero ahora en el versículo 5, ya que Pablo dice que tenemos una diversidad de dones que son dadas por el mismo Espíritu, haciendo diferencia que solamente Dios te da esos dones, no el diablo, que también puede utilizarlos para engañarte. Solamente tú tienes dones de Dios porque eres hijo de Él. Te dice que también tenemos diversidad de ministerios. Tenemos diversidad de ministerios. Nuevamente, ministerio. ¿Qué entendemos por ministerio? Ministerio es una palabra específica que viene del griego que se refiere a diaconía. Diaconía quiere decir servicio, de manera práctica. No estamos hablando de diácono que sirve, sino que diaconía es nosotros aplicar el servicio. Entonces dice que los dones, que hay diversidad de dones, son por utilizarlo en una diversidad de servicios. Siempre hablando dentro de la congregación, de la iglesia. También se pueden utilizar afuera, pero específicamente es para nuestra unidad en Cristo. Entonces, hermano, si el mismo Espíritu nos imparte estos dones, también, como dice ahí en la segunda parte del versículo, el mismo Señor a quien le servimos, que es Cristo, que amó a la iglesia, pero ¿saben qué? Cristo amó a la iglesia con el amor más fuerte que puede existir, el amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Es un amor desinteresado, honesto, el amor más incondicional. Cristo llegó a dar su vida por ella. Cristo amó a la iglesia, que la salvó, la santificó y la purificó, como nos dice Efesios 5:25. Entonces la iglesia que Cristo amó es la cual nosotros como hijos de Dios debemos servir. La iglesia somos todos nosotros. Cuando hablo de iglesia no me refiero, como hemos visto, a una estructura, a un edificio. La iglesia es un organismo vivo instaurado por Dios, que es donde nosotros debemos usar nuestros dones cada día a fin de ser lo más parecido a Cristo. Cristo es nuestra persona a seguir. Es el ejemplo vivo que nosotros podemos ver en la palabra. Y es donde nosotros debemos usar nuestros dones. Porque los dones no son para edificación propia. Y ahí nos juega muchas veces. ¿Por qué quise decir esto? Evidentemente los dones son para la iglesia y no para edificación propia. ¿Pero por qué quiero decir esto? Porque quizás conscientemente nosotros sí sabemos que no son para edificación propia. Pero tenemos que entender que nosotros somos carnales, que está el pecado en nosotros. Y muchas veces cuando trabajamos en la obra de Dios, nos empieza a subir quizás el ego, el orgullo, el egocentrismo, que es algo malo, ¿verdad? Entonces empezamos a utilizar los dones que Dios nos entregó para la edificación de la iglesia, lo empezamos a utilizar para nosotros, para aumentar nuestra carnalidad. Algo que sin duda no debería ser. Yo me quedo tranquilo en estos momentos porque gracias al Señor somos una iglesia nueva en donde queremos buscar la verdad y queremos trabajar como Dios manda a través de su palabra. Por eso es importante que entendamos que los dones pueden ayudar a otras personas a perfeccionar sus dones y trabajar en unidad.
Primera de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es un mensaje claro. Pablo menciona el don singular, dando a entender que cada uno, como hijo de Dios, es único. Es único en el servicio para y por Dios. Y ahí nos vamos nuevamente al equipo de fútbol. Tenemos los defensas, los mediocampistas y los delanteros. Todos son futbolistas. Todos tenemos un don, ¿verdad? El arquero, esencial. También, como ya todos somos futbolistas, todos tenemos don. Cada uno tiene una posición distinta, como estábamos viendo. Arquero, defensa, mediocampista, delantero, incluso banca. Todos tenemos distintos dones, ¿verdad? Todas esas posiciones trabajan en conjunto para lograr un objetivo que es dado por el director técnico y que se alinea a la idea del equipo, que es ser vencedores, ¿verdad? Nosotros en este caso de la misma manera. Todos en conjunto con nuestros dones deberíamos trabajar en unidad para lograr ese propósito que es dado por el Espíritu de Dios para salir vencedores, ¿verdad? Para tener una iglesia edificada que busca la perfección por medio del ejemplo de Cristo. Eso es lo que Pablo quiere decirle a la iglesia. En el versículo 6 también menciona que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando habla de operaciones, acá es el efecto. Cuando uno indaga este pasaje, ve que habla de operaciones y el que opera. Que en este caso no se traduce muy bien, pero el que opera, el que produce eso, es Dios. El poder que entrega la fuerza para operar es Dios. Y el efecto, que es la operación, somos nosotros, a quien le dan los dones. Entonces acá estamos comprendiendo que el querer usar los dones por nuestras propias fuerzas sería algo nulo. Por más que le echemos todas las ganas, por más que queramos aportar y aprobar en nuestros dones, por nuestros méritos, no los vamos a poder ser. ¿Por qué? Porque si estos dones son un regalo sobrenatural, ¿cómo nosotros con nuestra fuerza humana solamente lo vamos a poder utilizar? No, ¿verdad? Necesitamos la fuente de poder para poder utilizarlo. Y la fuente de poder, sin duda, viene del Espíritu de Dios, ¿verdad? Por nuestras propias fuerzas va a ser imposible. Pero sí tenemos que tener, y para que podamos utilizarlo eficazmente, nuestros dones, humanamente hablando, que sí podemos hacer nosotros, es primero tener un corazón sincero, que quiera servir al Señor, un corazón obediente, que quiera buscarle, que quiera obedecer sus mandatos, que quiera actuar como Él nos manda. Y tercero, tener un corazón limpio de pecado. Cuando hablo limpio de pecado, evidentemente todos los días nuestro corazón se mancha con el pecado, ¿verdad? Todos los días pecamos, porque somos gente carnal. Pero cuando se refiere a un corazón limpio de pecado, un corazón sincero, un corazón que lucha contra el pecado, que pide a Dios que le ayude, que le permita vencer esos pecados y seguir adelante. A eso se refiere con un corazón limpio de pecado. Porque limpio de pecado no va a estar nunca. Somos gente carnal que todos los días peca. Entonces, nosotros siendo personas naturales, no vamos a usar nunca un regalo sobrenatural por nuestras propias fuerzas. El que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo, usa nuestros dones, para ponerlo en el servicio de la obra por medio de nosotros. Y eso me hace ruido a cuando siempre oramos antes de exponer la palabra y decimos:
Señor, que no seas tú, que no sea yo hablando, sino que seas tú por medio de mí. Y ahí vemos cómo inconscientemente decimos que el Espíritu Santo habla a través de nosotros, a través del don que hemos utilizado. Y ahí nos damos cuenta que esto sobrenatural solamente Dios lo puede utilizar en nosotros, no nosotros por nuestras propias fuerzas. Y esto también me ayuda a más adelante ver cómo descubrimos los dones. Guarden esa información al lado nuevamente. Versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pablo termina este segundo punto que fue establecido por mí, recordándoles que cada uno de la iglesia se le dio a conocer su don, con el fin de ser beneficioso para la misma iglesia. Los dones, está más que claro en este versículo, ¿no? Los dones son dados para la ayuda y las necesidades de la iglesia. Ese es el bien común que habla Pablo, el bien común que debemos tener todos como hijos de Dios y como organismo vivo, que es utilizarlo para nuestra edificación y ayuda a desarrollar los otros dones en la multiforme de gracia de Dios, ¿verdad? Y así llegamos al punto 3, en donde vemos varios dones, ¿verdad? Si me acompañan ahí, dice, versículo 8: pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. En otras traducciones dice, son un poco más rudos en decirlo, como Él quiere, como Él quiere. En este párrafo menciona algunos dones. Tenemos que dejar claro, primero que todo, que la idea de este texto no es dar una lista de dones. Esa no es la idea, porque si no hubiera mencionado muchos dones que conocemos y no están escritos acá. Como por ejemplo Diego una vez dijo, en Romanos 12, incluso en Primera de Pedro 4, hay más dones, ¿verdad? Si Pablo hubiera tenido la intención de querer mostrar los dones que podían tener los miembros de la iglesia, hubiera hecho una lista completa. Y en esta ocasión no tiene una lista completa, pero sí menciona algunos dones con el contexto, con la idea central del tema, que es mostrar que hay diversidad de dones que vienen por el mismo Espíritu para utilizarlos para la edificación de la iglesia. Ese es el contexto, por eso se mencionan estos dones. Pero ahora vamos a hablar también de los dones. A pesar de que no los quiero explicar todos, vamos a hablar respecto a los dones de manera más tangible, más concreta. Y es un tema que muchas veces genera controversia dentro de las congregaciones, porque unos pueden tener una postura y otros pueden tener otra postura. ¿A qué me refiero con esto? A que hay dones que algunos dicen que están vigentes y hay dones que algunos dicen que no están vigentes. Primero, la idea central acá de este texto no es decir cuál está vigente y cuál no está vigente, que quede claro. La idea de este texto era mostrar la diversidad de dones que se requieren para la edificación de la iglesia. Esa es la intención. Porque Dios le dio diversos dones y los repartió como Él quiso, como dice el versículo 11. Él quiso darte a ti un don, a ti otro don, pero con el mismo propósito. Dios es soberano, hermano, omnipotente, omnisciente, conoce todas las cosas, de principio a fin. Y sin duda, Él siempre te va a entregar a ti el don que es para ti, el don que Él estima que es necesario para ti, como Él quiso, para que tú puedas cumplir el propósito y tu ciclo de vida como hijo de Dios hasta que Él venga, para servir en tu iglesia
y para edificar a tu iglesia. Y sobre todo, para preparar a tu iglesia a que también utilicen sus dones. Y ahora, ¿se acuerdan que dijimos, ¿y cómo lo usamos si no sé qué don tengo? Bueno, vamos a ayudar un poco. Lo que primero debemos saber, en manera más teóloga o más de conocimiento, es que hay dones que son permanentes. Esos dones permanentes son para la edificación de la iglesia. Como también hay dones que son temporales. Estos dones temporales se usaban primero para la confirmación y la veracidad. Cuando me refiero a veracidad, de demostrar que algo es verdad, como Dios, que es veraz, es algo verdad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, estos dones temporales eran primeramente para darle confirmación y veracidad al ministerio de Jesús y también para la confirmación de la iglesia establecida por Cristo, quien es la cabeza de dicho organismo y por quien su esposa espera por él, ¿verdad? Nosotros que somos su esposa estamos esperando día a día por Cristo. Para eso eran los dones temporales. Y si ustedes me preguntan, ya, ¿qué dones son temporales? Meditemos qué dones eran necesarios para poder darle veracidad al ministerio de Jesús. Les voy a nombrar uno, el de sanidad. ¿Ustedes creen que el don de sanidad está vigente ahora? Si estuviera vigente, ¿habrían hospitales? Si estuviera vigente, ¿habrían enfermos? No, ¿verdad? Pero ahí hay un contraste. Por ejemplo, ustedes dicen, es que Dios nunca entonces va a sanar a alguien. Hermanos, no limitemos a Dios. Porque como les dije, Dios es soberano, omnipotente y sabe todas las cosas. Si Él algún día quiere usar el milagro de sanidad, lo va a usar. Pero Él va a usar el milagro de sanidad, no nosotros. La diferencia que había en ese entonces es que era, yo, Javier, tengo el don de sanidad y a ti te sano en el nombre del Señor. Y tenía la autoridad para hacerlo. Pero ahora, evidentemente, no. Dios, si quiere sanar a alguien, lo hace por su propio mérito, por su propio poder y soberanía. Nosotros no. Ahora hay dones que evidentemente sí lo usamos. Por ejemplo, si ustedes me vieran a mí 10 años atrás, más de 10 años atrás, inconverso, yo nunca hubiera estado delante de todas estas personas. Qué pánico escénico, vergüenza. Quizás hasta hubiera tartamudeado. Porque no era algo que a mí me gustaba, no era mi habilidad ni mi destreza. Pero después que conocí al Señor y me entregué a su obra, puedo decir que este es un don de Dios porque yo no lo hubiera hecho por mis propias fuerzas y Él es quien me guía y me utiliza para exponer su palabra. Y así es como descubrimos los dones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso yo te digo, como testimonio, para descubrir tu don, ¿qué tienes que hacer primero? Lo primero que nosotros debemos hacer es entender que esto es sobrenatural. Que es sobrenatural. Que es algo que nos da el Espíritu de Dios. Así que humanamente, ¿qué podemos hacer? Es dejar que Dios te guíe. Dejar que Él te utilice por el Espíritu Santo que mora en ti para que podamos servir en la obra con los dones que Dios te ha entregado de manera sobrenatural a fin de edificar nuestra congregación y ser cada vez más semejante a Cristo. No perdamos el foco de querer encontrar un don porque nos pasará lo mismo que la iglesia de Corintios. Si nos desesperamos en buscar un don, vamos a generar un desorden. Vamos a conseguir algo que quizás no es. Porque yo lo hice. Ejemplo de vida. Yo traté de servir al Señor con mi habilidad y mi destreza. Y mi don nunca estuvo por ahí. Porque mi habilidad y destreza me ayudaron a servir totalmente porque venía preparado desde mi vida de pequeño. ¿Pero era lo que Dios tenía para mí? No, ese no era el don que Dios me había dado. Y hay muchas veces que nosotros tratamos de hacerlo así con nuestra habilidad y destreza porque también
segmentamos los dones. Podemos decir, no, es que este don es muy bacán, este don es popular y me va a llevar al éxito. Pero hermano, déjame decirte que cada don que Dios nos da es importante y necesario para la obra del Señor. Cada don se complementa y se alinea con otro don para llegar al propósito y la edificación de la iglesia. Cada don cumple su función y es así como debemos nosotros trabajar. Recuerdan que en el capítulo, en el versículo número 6 decían que hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas. Volvamos al equipo de fútbol. Buscamos el equipo de fútbol. El equipo de fútbol funciona bien. El delantero depende del mediocampista para hacer goles, ¿verdad? El mediocampista depende del defensa para poder atacar al rival. El defensa, para estar tranquilo, depende del arquero que le da la garantía que si ellos fallan, van a volver a seguir adelante porque el arquero les salvó el gol. Lo mismo el defensa. Si falla, no importa porque el delantero hizo goles. Entonces trabajan en armonía, en unidad, con un propósito. Su fuente de poder es la unidad para poder lograr un objetivo. Nuestra fuente de poder es el Espíritu Santo, es Dios. Si nosotros nos unimos y dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, vamos a estar unidos por Él y créanme que sin duda nuestra iglesia va a ser edificada y día a día va a seguir lo que Cristo quiere para nosotros, que seamos semejantes a Él, que le representemos en esta tierra hasta que Cristo venga. Porque ser imagen de Cristo es ser representante de Él. Esa es la traducción. Y eso es lo que yo le quiero decir, hermano, que no nos afanemos en buscar dones. Entreguémonos al Señor, digámosle, heme aquí, dobleguemos nuestras rodillas. Yo quiero servirte, ayúdame, guíame, porque yo quiero utilizar el don que tú me has entregado. Y como en la iglesia de Corintios el diablo los engañó, quizás nosotros igual puede engañarnos, quizás igual nos puede engañar en algún momento, pero hay una cosa que es genuina en nosotros, que Dios ha transformado nuestras vidas. Y si nos transformó, podemos decir que nosotros amamos a Dios. Y el que ama a Dios está en un proceso de santificación gradual, que le busca día a día. Busca parecerse más a Cristo. Y eso es una evidencia que el diablo jamás va a poder falsificar. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos aprender de tu palabra. Gracias porque somos hijos tuyos, Señor, y en el momento de recibir, Señor, al Espíritu Santo, tú impartiste en nosotros dones, Señor. Dones que son para poder utilizarlo en la edificación de tu obra, Señor, en el organismo que tú instauraste, Padre, como tiempo para que nosotros podamos parecernos más a ti hasta que venga Cristo por la iglesia, Señor. Ayúdanos siempre a buscar tu verdad. Ayúdanos a no ser engañados, Señor. A trabajar en unidad con un propósito, Señor, que es adorar tu nombre y aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Porque tú pones de tu gracia y tu misericordia para nosotros los pecadores. Ayúdanos a trabajar y a confiar en ti. Y también, Señor, ayúdanos a saber discernir entre lo bueno y en lo malo. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra y porque tú eres un Dios que sabe todas las cosas y siempre, Señor, nos vas a hacer trabajar conforme a lo que es mejor para nosotros según tu propósito. En Cristo Jesús, amén.